Arranquemos. Vamos. Hago un reconto de las primeras clases, lo que vamos a ver, para que se pongan en contexto. Lo que vamos a hacer ahora en las primeras clases es analizar un poco las oscilaciones. ¿Sí? En sistemas que tienen uno o varios grados de libertad. Ahora voy a explicar bien qué es eso, pero básicamente acá la palabra clave son las oscilaciones. Y esto va a ser para aproximarnos a lo que es el concepto de ondas. Eso van a venir en las clases posteriores. Cuando hablemos de oscilaciones, ustedes ya tienen el concepto de oscilaciones. Para ustedes una oscilación es algo que ocurre en el tiempo. ¿Ok? En cambio, cuando vayamos con la cuestión de las ondas podrían pensarse que son oscilaciones que ocurren en el tiempo y en el espacio. O sea, si yo tengo un sistema de varios grados de libertad, uno puede pensar un sistema de varios grados de libertad como un sistema que tiene muchas partes móviles. La oscilación, cuando nosotros hablamos de oscilación en el tiempo, estamos pensando en cada una de esas partes móviles cómo oscila en el tiempo. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a un concepto más complicado como es el de ondas, ¿sí? No solamente estamos viendo las oscilaciones de cada parte móvil en el tiempo, sino estamos viendo, si sacamos una foto, cómo oscilan esas partes móviles en el espacio. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer un estudio un poquitito detallado de cómo son las oscilaciones para n igual a 1, n igual a 2, ¿está bien? N igual a 3. Estos serían grados de libertad. Para n igual a 1, vamos a presentar algunos resultados y ya para n igual a 2 vamos a tratar de empezar a las cuentas. Y si hace falta alguna cuenta para n igual a 1, eso lo podrían hacer en la práctica. O sea, nosotros tendríamos, ¿sí? Vamos a tratar de arrancar lo más posible con n igual a 2. ¿Sí? Con n igual a 1 vamos a decir algunas cosas. Pero vamos a tratar ya el día de hoy empezar a trabajar con n igual a 2. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Que n sería la cantidad de grados de libertad del sistema. Ustedes pueden pensar en la cantidad de partes móviles que tiene el sistema. Después uno podría explicar mejor qué quiere decir eso con grados de libertad. Lo que va a aparecer acá cuando trabajemos con más grados de libertad son cosas que se llaman modos normales. Que pueden pensarse como una especie de oscilaciones colectivas. Bien. Y esto va a estar relacionado cuando nosotros trabajemos después más adelante con ondas, ¿sí? Estas oscilaciones colectivas son las que nos van a dar el concepto de lo que es una primera aproximación a lo que es una onda. ¿Sí? Estos modos normales. En particular se llaman ondas estacionarias. ¿Está bien? Podríamos decirle discretas, en el sentido de que la cantidad de partes móviles que tiene ese sistema es una cantidad finita. ¿Está bien? Después nosotros vamos a ir
al continuo, ¿sí? Y en ese continuo la cantidad de partes móviles se hace infinita porque es un continuo precisamente, ¿no? Como una cuerda. Y ahí lo que van a aparecer son ecuaciones, una ecuación que se llamaría la ecuación de ondas, sería la ecuación de ondas. Algunos libros arrancan directamente con esto, con el continuo. Nosotros vamos a pasar por el sistema discreto primero. Van a ver porque es muy importante, porque acá vamos a definir lo más importante que vamos a ver hoy, que es el concepto de resonancia. Pero bueno, si uno sigue por el lado de los sistemitas discretos, cuando uno, o sea, lo que va a tener es, en el caso de tener un aporte móvil o un solo grado de libertad, lo que vamos a tener es simplemente la ecuación de Newton, ¿no? Una sola ecuación de Newton. Ahora, cuando uno va agregando partes móviles, van a tener varias ecuaciones de Newton, una para cada parte móvil, pero esas ecuaciones lo que van a estar son ecuaciones acopladas. Ecuaciones, podríamos llamarla de Newton. Vamos a ver, son un tipo particular de ecuaciones de Newton, muy particular, acopladas. Y está bien que estén acopladas porque las partes móviles, una estaría acoplada por algún mecanismo de interacción con la otra. ¿Sí? Y después vamos a usar una técnica que se llama, quizás la veamos ya hoy, para el caso de n igual a 2, de coordenadas normales. Que lo que hace es desacoplar esas ecuaciones. Las desacopla. Las convierte en ecuaciones acopladas, las pasa a convertir en ecuaciones independientes. Así que cada una funciona por separado, no depende de la otra. Eso lo vamos a ver. O sea, acá quedarían las desacopladas. Bien. Bueno, estas son ecuaciones ordinarias, las que ustedes conocen. La parte verde serían las ecuaciones ordinarias. Son ecuaciones que se llaman diferenciales ordinarias, creo. No sé si ya ustedes lo vieron, si no lo vieron, no importa, lo vamos a ver. ¿Sí? Son las que aparecen las funciones de una sola variable, que es el tiempo, derivada. ¿Ok? En cambio, cuando nosotros vayamos para la parte de ondas, lo que vamos a tener como ecuación de ondas es una ecuación en derivadas parciales. O sea, estas n ecuaciones ordinarias, ¿sí? Diferenciales ordinarias, acopladas o sea, acoplada, depende de cómo la veamos, se van a convertir en una sola ecuación en derivadas parciales. ¿Ok? Cuando vayamos al continuo. Bueno, ahí ya está, ahí conté como bastante, más o menos lo que vamos a hacer en estas primeras 2, 3, 4 clases, quizás más. Así que vamos a arrancar primero con lo que sería un grado de libertad, ¿sí? Y vamos a empezar a explicar, hasta ahora no expliqué nada, simplemente ahora lo que hice fue dar una estructura de cómo van a ser las próximas 3, 4 clases. Ahora bien, ahora vendría la explicación. En la primera explicación, con n igual a 1, ¿sí? Nosotros lo que estamos asumiendo con n igual a 1 y después cuando se agreguen más grado de libertad, es que nuestro sistema físico, ahora de un solo grado de libertad, es un sistema que se encuentra en un equilibrio estable. ¿Qué significa que es un sistema que se encuentra en un equilibrio estable? Es que si yo lo saco, lo aparto de esa posición de equilibrio, el sistema tiende a volver a esa posición de equilibrio. ¿Ok? O sea, tendríamos una coordenada que va a especificar, ¿sí? ese desplazamiento, ¿sí?
lo suelto, el sistema lo que va a tratar de hacer es ir a ese punto de equilibrio, ¿sí? Se va a pasar de largo, ¿sí? Se pasa de largo y después vuelve. Se pasa de largo y vuelve y lo que provoca es una oscilación. ¿Sí? Lo que tenemos ahí es una oscilación. ¿Ok? Para que eso suceda, ¿sí? Nosotros tendríamos que estar, si uno piensa en un potencial, en un mínimo de un potencial, ¿sí? Este potencial sería sencillo porque es un problema unidimensional, ¿no? Tenemos un solo grado de libertad, tendríamos un mínimo de potencial, y ahí lo que tendríamos es una fuerza conservativa, ¿sí? Y en este caso sería restitutiva, ¿sí? Alrededor de esa posición de equilibrio estable. ¿Mm? O sea que acá la palabra clave es equilibrio estable, y la otra palabra clave es que uno puede lograr un equilibrio estable de varias maneras. Por ejemplo, a ver, vamos a pensarlo. Yo voy a dar tres ecuaciones. De esas tres ecuaciones hay una que corresponde a un equilibrio estable. Hay dos que corresponden a un equilibrio estable y una que no. A ver. X. O sea, el X sería la coordenada que me determina, ¿no? El sistema físico particular. Esto sería la aceleración, con dos puntitos sería la aceleración. ¿Está bien? Yo voy a poner acá menos omega 0 al cuadrado. Omega 0 al cuadrado es un número, supónganse que omega 0 al cuadrado es 4, o omega 0 es 2, ¿no? Es un X. ¿Está bien? Ahí tenemos una ecuación. Estas son ecuaciones de Newton, ¿no? O sea, la masa no la pongo o está camuflada en el omega, está metida ahí. La otra ecuación que podría dar es menos, yo qué sé, un lambda también positivo por x al cubo. Y acá estaría dando más, vamos con otra letra, alfa, también acá omega 0 es mayor que 0, en todo caso al cuadrado, el lambda es mayor que 0, el alfa es mayor que 0, son todos números positivos. Más x. ¿Está bien? Estas serían ecuaciones de fuerza. Si bien no está la masa, estamos pensando más en términos de la aceleración, pero sí son ecuaciones de Newton, ¿no? Donde la fuerza, en el primer caso lo que yo tengo es una fuerza que es lineal, ¿sí? En x, la otra es cúbica en x y la otra también es lineal en x, nada más que el cambio del signo. ¿Está bien? Si uno le presenta a ustedes esto así, ¿se dan cuenta rápido cuáles son las de equilibrio estable? No, listo, se los digo yo. Bien, así lo hacemos bien rápido. Bueno, esta y esta son estables y esta es inestable. Es por el menos nomás. Claro, fíjense, básicamente lo que me está diciendo, o sea, si yo me estoy pasando, la aceleración cambia de signo si me paso, o sea, si el X es positivo, la aceleración o la fuerza es negativa. ¿Ok? Si el desplazamiento es negativo, la aceleración es positiva. O sea, la fuerza o la aceleración tiende a mover, ¿sí? A la posición de lo que sea, a su posición de equilibrio. ¿Ok? Está claro que las tres son de equilibrio, porque, o sea, en la posición x igual a 0, la aceleración es 0 o la fuerza es 0. Ahí tenemos un equilibrio. Pero no está claro todavía el tema de la estabilidad o no. Lo mismo pasa con x al cubo, porque el x al cubo contiene el signo del x, ¿no? O sea, así que también este sería un equilibrio estable. Y sin embargo, el de abajo de todo, ¿sí? Si yo me aparto un poquitito de la posición de equilibrio, la fuerza es hacia el mismo sentido en que me desplacé. Entonces se dispara, se va ¿sí? Se va a la mierda. ¿Ok? Eso sería un equilibrio inestable. Bien, entonces eso simplemente para mostrar cuidado. Cuando hablemos de equilibrio estable, uno suele pensar como equilibrio estable las ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? Y esta que está abajo también son de equilibrio estable. ¿Sí? Pero
¿Corto? Se cortó, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Hubo, Ahí está. está, Dale. menos mal que se conecta enseguida. Bueno, lo que estaba diciendo es, esa ecuación que va con x al cubo son ecuaciones del tipo que no nos gusta, que no vamos a tratar. ¿Por qué? Porque esta que está acá es no lineal. ¿Sí? Y las que queremos tratar nosotros, sobre todo, ¿sí? Son las ecuaciones lineales. Esa sería, digamos, lo más importante que vamos a hacer a eso. El hecho de que sean lineales tienen un montón de propiedades que podemos explotar y que vamos a aprender a lo largo de la materia. Bien, o sea que uno podría decir, bueno, veamos qué sucede con esa ecuación, cuáles son las soluciones de esa ecuación. Esta ecuación, que la vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Es una ecuación que ustedes, en cualquier sistema que tenga un solo grado de libertad, ¿sí? Y que esté en un equilibrio estable, ¿sí? Se puede modelar con esa ecuación. Vamos a considerar que haciendo unos muy pequeños desplazamientos uno puede aproximar, ¿sí? La ecuación de movimiento, ¿sí? A esa ecuación diferencial. Eh, hay varios sistemitas. Ustedes conocen, yo que sé, la ecuación de resorte ideal, ¿no? El péndulo, si uno hace pequeñas oscilaciones de péndulo, uno va a tener una ecuación de ese tipo. ¿Sí? Y tampoco tiene que ser necesariamente, ¿sí? Un sistema donde que signifique que tenga un solo grado de libertad, quiere decir que sea un sistema de una sola partícula. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, si tienen, sí, yo que sé, una playa curva, por ejemplo, donde se hace skate, ¿sí? No sé si se dice skate o skating, y tienen una bola de cemento, ¿sí? Ese sería un sistema con equilibrio estable de un solo grado de libertad, ¿sí? Porque nosotros tenemos una condición de rodadura ahí, ¿ok? Ya simplemente con el ángulo, por ejemplo, de rotación de esa rueda o de esa pelota, que solamente oscila en una dimensión, ¿sí? Uno ya tiene un sistema de un solo grado de libertad. ¿Está bien? O sea, no necesariamente, y este es un sistema de varias partículas, porque esto es un rígido que está, ¿sí? Compuesto por varias partículas. Nada más que tenemos el vínculo de que la distancia entre cada par de partículas de ese cuerpo se mantiene fija. ¿Está bien? O sea que con una sola especificación, que sería cuánto ángulo, ¿sí? Barrió a partir de cierto instante inicial, ya sabemos dónde tiene que estar. Si sabíamos dónde está el instante inicial, ¿no? O sea, no necesariamente uno piensa un grado de libertad es una partícula, no, puede existir muchas partículas que tienen muchas ligaduras, ¿sí? Y eso hace que con un solo número podemos definir exactamente cuál es su posición. Eso sería un grado de libertad. Bien. Bien, acá entonces la clave son las ecuaciones lineales y, bueno, vamos a ver cuáles, o sea, uno los va a resolver matemáticamente, yo voy a ir directamente a la solución, ¿sí? Pero antes de ir directamente a la solución, vamos a ver qué expresa cada una de estas ecuaciones, que son, la que quizás ya la vieron, la primera ecuación, esta que estamos tratando acá, es una ecuación que se llama de un oscilador libre. ¿Mm? Acá cuando uno resuelve, ¿sí? Una ecuación de este tipo donde es lineal, lo que obtiene es un movimiento muy particular que se llama armónico simple. ¿Mm? Si uno hubiese resuelto con x al cubo, sigue siendo un movimiento periódico, pero no es armónico. ¿Sí? La forma en que se recorre ese periodo no es en forma armónica, no son con senos y cosenos,
Son otras funciones las que funcionan ahí. ¿Está bien? O sea, cuando uno tiene un sistema lineal que reproduce un equilibrio estable, lo que obtiene como resultado, ¿sí?, es un movimiento armónico simple. O sea que el resultado de esto sería un movimiento armónico simple, ¿sí?, y con un periodo que podríamos llamar T0 igual a 2pi sobre omega 0. Eso sería un resultado. Eso, si uno va a cuál es la solución de esto, lo más importante de esa solución es que es un movimiento armónico simple y tiene un periodo que es igual a eso. ¿Está bien? A esta frecuencia omega 0 se la llama frecuencia natural. Sí, puede ser de oscilación del sistema, pero es la frecuencia natural. Obviamente con el 2pi es una frecuencia angular, ¿no? Bien, eso ya lo vieron, o sea, lo podrán haber visto en más de un sistema, pero bueno, acá estamos hablando más en general, ¿sí? Tenemos un sistema que tiene un grado de libertad que está con equilibrio estable, necesariamente si uno lo resuelve, lo que va a aparecer ahí en ese sistema es una frecuencia natural de oscilación y un movimiento armónico simple, porque solamente estamos analizando sistemas lineales. ¿Está bien? Bien. Vayamos, le agregamos un poco más de realidad al sistema y lo que vamos a hacer es seguir tratando con sistemas lineales, pero ahora lo que vamos a agregar es algún mecanismo de disipación de energía. Un mecanismo de disipación de energía y que mantenga la linealidad en las ecuaciones. Tenemos esta fuerza restitutiva y lo que vamos a tener es algo que sea proporcional a la velocidad con un coeficiente negativo. ¿Está bien? Ese sería el mecanismo de disipación. Uno lo que obtiene como resultado, ¿sí?, es lo que se conoce como un movimiento armónico simple amortiguado, ¿no? Este lo estoy dando el nombre yo ahora. Imagino que se debe llamar así. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo es funcionalmente eso, cómo es la expresión matemática de eso. Pero bueno, lo importante es que ahora parece que la oscilación, ¿sí?, tiene un tiempo de vida, se apaga, hay un tiempo de decaimiento en esa oscilación. ¿Ok? Ese tiempo característico de decaimiento, tau, vamos a llamar, para distinguir con el t, con el t0 de arriba, es igual a 1 sobre gamma. Esto también tiene una justificación matemática a partir del análisis de la solución del problema. Pero básicamente es 1 sobre gamma. Y hay una corrección en la frecuencia de oscilación, ¿sí? O sea, ese movimiento armónico simple que tiene este sistema, no, o sea, la oscilación no va a ser a la frecuencia anterior, que era la frecuencia natural, ¿sí? Pero va a ser una frecuencia, es como que la fricción que tenga el sistema baja un poquitito la frecuencia de oscilación, la baja un poquitito, porque siempre nosotros en este curso vamos a estar pensando en mecanismos de disipación débiles. Sí, Una pregunta, ¿qué era el 1 sobre gamma? ¿Qué es lo que es eso? No escucho justo. el tiempo de decaimiento, viste que dijimos que la oscilación se Ah, apaga en un tiempo. sí. En el tiempo ese que se apaga la oscilación, lo podemos llamar tiempo de decaimiento, tiempo de vida, ¿sí? Bien, eso sería el tiempo de decaimiento. Voy a llamarle tiempo de decaimiento más apropiado. Y bueno, entonces, vamos a ponerlo eso explícitamente. Estamos grabando, ¿no? Sí. ¿Cómo asumimos un mecanismo de disipación débil? Vamos a poner
vamos a ponerlo así, disipación débil, o poca disipación de energía. ¿Sí? Esto cuantitativamente se puede ver haciendo el cociente entre estas dos cosas. ¿Mm? Sí, fíjense que el cociente entre estas dos cosas básicamente es más allá del 2pi. Esto es parecido. ¿Sí? El omega 0 era el inverso del periodo, o sea, estaría por acá el T0. ¿Sí? Y este sería el tau, ¿no? Más allá de un 2pi, hay un 2pi dando vuelta ahí en el medio que no importa tanto, es un 6 nada más como factor. Esto, vamos a asumir que esto es mucho menor que 1. ¿Sí? O sea que el periodo de una oscilación es mucho menor que el tiempo de decaimiento. ¿Sí? El tiempo de decaimiento es un tiempo largo y el tiempo de una oscilación es un tiempo corto. Cuando uno, y bueno, eso tiene que ver con que estamos asumiendo una poca disipación de energía por unidad de tiempo, si uno quiere verlo, hacer un poco más preciso, ¿no? Pero el mecanismo es una fricción débil, ¿sí? Si uno asume eso, lo que va a suceder con la frecuencia, lo que va a pasar con la frecuencia es que omega 0 pasa a ser este 4 después de ese factor, hay que verificarlo, no me lo acuerdo bien. Pero fíjense, esto era oscilación libre, y esto es lo que vamos a tener ahora como frecuencia, ¿no? De la oscilación libre amortiguada. Libre, amortiguada o débilmente amortiguada. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, tenemos un oscilador libre amortiguado, después vamos a ver las soluciones como son desde el punto de vista matemático, pero bueno, estamos viendo qué nos expresan esas soluciones. Y acá viene lo más importante de todo, que es la cuestión, ¿qué pasa si yo fuerzo al sistema? ¿Mm? Si yo fuerzo al sistema desde afuera, digamos, o sea, si yo tengo ese problema, ¿sí? Donde tengo un solo grado de libertad, supóngase, hay una sola parte móvil y sobre esa parte móvil yo ejerzo de alguna manera una fuerza, además de las dos fuerzas esas preexistentes que había. Las dos fuerzas preexistentes son esa fuerza restitutiva, ¿sí? Y la fuerza de fricción. O sea, le agrego una tercera fuerza. Pero esa fuerza se la hago yo. ¿Sí? Y la manera en que se la voy a hacer para simplificar el análisis es una forma armónica. ¿Mm? Entonces, la ecuación que tendríamos es la restitutiva, la disipativa, y acá le voy a agregar más, y acá en principio pongo una fuerza que yo le hago y que varía en el tiempo. ¿Sí? Esta F de T en realidad vamos a ponerle A de T porque sería la fuerza sobre la masa de esa parte móvil. ¿Está bien? Ahí es como que está todo dividido por la masa. ¿Mm? ¿Se entiende o confunde eso un poquitito? ¿Sí? Acá, si yo le pongo masa, acá le tendría que poner una masa acá, una masa acá y una masa por acá. ¿Está bien? Bueno, en realidad está bien. Ahora entiendo la expresión de Augusto o Demo. Así que no es una aceleración, precisamente tiene unidad de aceleración, pero no es aceleración. También sería una fuerza sobre masa. Pero bueno, yo estoy evitando esa masa, multiplicar esa masa ahí para simplificar, ¿no? Ahora entonces vamos a dejarlo, no, vamos a llamarlo
vamos a llamarlo F de t, para indicar que es una fuerza que yo realizo, pero por unidad de masa. ¿Está bien? Por eso le pongo F chiquitita, por unidad de masa. Para que no haya problema. Bien. Y de entre toda la fuerza, obviamente eso lo elijo yo, porque es la fuerza que yo le estoy haciendo a esa parte móvil, como agente externo. Pero de entre todas esas fuerzas yo voy a elegir una fuerza que tenga una pinta particular. La pinta particular es esta. ¿Ok? Y acá se mete otra frecuencia. ¿Sí? Que se llama frecuencia impulsora. Bueno, algunos le dicen frecuencia impulsora. ¿Sí? Que es una frecuencia que yo puedo mover con una perillita. Es una frecuencia que yo estoy aplicando desde afuera al sistema. ¿Ok? Supónganse que ustedes están hamacando a alguien, ¿sí? Hay una frecuencia natural de la hamaca, pero vos cuando estás hamacando, de alguna manera estás metiendo, ¿sí? Forzando al sistema con una frecuencia impulsora, ¿no? En este caso estamos siendo matemáticamente un poquitito más sutiles, porque la forma en que yo le aplico la fuerza al sistema es una forma armónica, ¿sí? Porque hay un coseno de omega t ahí. ¿Está bien? Entonces, uno lo que podría hacer es, bueno, nosotros tenemos esto. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, uno lo que tendría que hacer es reemplazar el f de t por el acero coseno de omega t, ¿sí? Y ver las soluciones y hacer un análisis de las soluciones. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora y que quizás sea lo más importante. Bueno, de acá hay tantas cosas para decir que voy a tratar de decir lo más importante. Desde el punto de vista matemático, esta es una ecuación diferencial ordinaria inhomogénea. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay un término que es inhomogéneo, un término que no tiene que ver con X. ¿Está bien? O sea, todo lo que está acá hace que sea una ecuación homogénea en derivadas, ¿sí? Ordinaria. Diferencial ordinaria, no sé, bueno, el nombre que le dan los matemáticos. Pero bueno, acá se está colando esta parte. Cuando se cuela esta parte, el tratamiento matemático hace que esto se trate, ¿sí? Tenga dos tipos, tenga una solución que es la suma de dos soluciones bien características. Una se llama solución particular y la otra se llama solución homogénea. ¿Sí? Y la solución matemática es la suma de esas dos cosas. ¿Está bien? Entonces, para obtener la solución de esa ecuación diferencial, uno lo que tiene que hacer es encontrar la solución particular y ya la solución homogénea la tiene porque la solución homogénea es la que sale de igualar esto a cero. ¿Ok? Que es lo que habíamos obtenido anteriormente. O sea, supónganse que ya habíamos obtenido la solución para el caso anterior. Eso se le llama solución homogénea. Y después queda como cuestión solución particular. ¿Sí? O sea, la solución homogénea y la solución particular. Bien. A nosotros solamente, en principio, no es que sí nos interesa, desde el punto de vista de lo que vamos a ver ahora, no, vamos a decirlo de otra manera. Bueno, esta es la solución homogénea, ¿se acuerdan que habíamos visto que tiene un tiempo de decaimiento? ¿Sí? O sea que la solución a este problema de oscilación forzada tiene una componente que tiene un tiempo de decaimiento y por lo tanto esa solución se llama solución transitoria. ¿Sí? Porque vive un ratito, pero después desaparece.
¿Se entiende lo que digo? Entonces, si uno deja pasar ese transitorio, ¿sí? Uno se queda solamente con la solución particular. ¿Mm? Entonces, vamos a poner me gustan los colores. La solución homogénea, ¿sí? Se llama, en este contexto, la solución homogénea, como parte de la solución del problema forzado, se llama, eh, es una solución transitoria, ¿sí? Y vive tau. ¿Está bien? Es el tiempo que vive, el tiempo de decaimiento de esa solución, ¿sí? Luego, cuando en realidad tau es un orden de magnitud de cuál es el tiempo de vida verdadero, ¿no? Pero uno cuando deja pasar varios tau, lo que queda en el sistema como solución es la solución particular. ¿Ok? Ahora yo voy a decir cómo era que se obtenía la solución particular, era fácil. Pero bueno, listo. Esta es la solución particular. Ahora lo vamos a ver bien, ¿no? Pero bueno, voy a comentando algunas cositas para adelantar. Es la que sobrevive, es la que queda permanentemente. ¿Ok? Queda permanentemente. Es armónica. Es una solución armónica, o sea, va a estar lleno de cosenos y senos como solución. ¿Sí? De frecuencia. ¿De qué frecuencia se imaginan que va a ser la solución, o sea, la que queda del sistema? Si yo estoy, supónganse que tengo un sistema que tiene una frecuencia natural de 1, pero yo estoy forzando ese sistema con una frecuencia 10. ¿Sí? ¿Cuál es la que sobrevive? ¿Sí? Está claro que la solución homogénea, que es la transitoria, la frecuencia de oscilación era, si quieren, 0,9, ¿no? Porque el gamma bajó un poquitito el 1, ¿se acuerdan que lo bajaba un poquitito? A la frecuencia natural la bajaba un poquitito la disipación, pero era muy parecida, 1, 0,99. ¿Está bien? Esa sería la frecuencia esencialmente, ¿no? Acá tendría que poner omega 0 menos omega 0 al cuadrado, omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado sobre 4 a la raíz, ¿sí? Pero bueno, esencialmente la solución homogénea es una solución que oscila a frecuencia natural. ¿Está bien? Ahora, la solución particular, que es la que queda permanentemente. ¿A qué frecuencia va a oscilar? Adivinamos. Y como resultado de la adivinación, decimos 10. ¿No? O sea, el omega de la forzada, digamos. El omega de la forzada. O sea, sí. ¿Sí? O sea, después de ocurrido el transitorio, el sistema, aunque no le guste, va a oscilar a la fuerza que vos querés. ¿Ok? Aunque no le guste. Y esto de que le guste o no le guste al sistema, el sistema lo expresa de una manera. Hablando mal y pronto, la forma en que expresa el sistema en que no le gusta oscilar a esa frecuencia, ¿cómo se le ocurre que puede llegar a ser? Mm, ¿Cómo es? Baja amplitud de oscilación. ¿Ok? O sea, si yo tengo, ¿sí? Que estoy a un sistema que tiene frecuencia natural 1, ¿sí? Yo lo estoy tratando, lo estoy forzando a una frecuencia 10, el sistema me dice, está bien, oscilo a 10, a una frecuencia 10, pero no me gusta, así que voy a oscilar a muy poquita amplitud, casi como que está detenido. Claro, ¿Se entiende? claro, sí. Ahora, Sí.
Si yo empiezo a bajar la frecuencia 10 a la frecuencia que le gusta el sistema, ¿cómo va a responder el sistema? ¿Cómo se imagina? Va aumentando aumentando la la amplitud. Entonces, cuando llega la frecuencia, ¿cómo habíamos llamado? Impulsora a la frecuencia natural, ocurre el fenómeno que se llama resonancia. ¿Ok? Pero en el caso, perdón, Dani, Sí. en la solución particular ahí, o sea, vos le haces la fuerza impulsora esa con frecuencia omega y dejás de hacer esa fuerza y queda oscilando con No, omega. no. Constantemente estoy haciendo esa fuerza. Ah, está. No es, claro, uno piensa en la hamaca. En la hamaca lo que pasa cuando uno hace, no hace, hace, no hace. En la hamaca no estoy aplicando una fuerza armónica. Usé de un mal ejemplo. ¿Sí? En realidad es difícil, desde el punto de vista físico, implementar una fuerza armónica sobre una partícula sin tocarla. ¿Sí? Porque la idea, o si la tocas, ya no dejas de fuerza, es más bien una posición que te está obligando a hacer. ¿Está bien? O sea, una forma de hacerlo, por ejemplo, es con una carga eléctrica, ¿sí? Y le aplicas un campo armónico, un campo eléctrico armónico. ¿Está bien? Encima uniforme en el espacio y armónico. ¿Sí? Esto no es tan simple de hacer en algún sistema así tipo laboratorio, después veremos cómo se podrá hacer. Pero bueno, suponiendo que vos salteaste ese problema de cómo lo aplicás a esa fuerza, ¿sí? El fenómeno es ese. Constantemente, por eso es armónico. Armónico significa que va de t igual a menos infinito a t igual a infinito y es un coseno. ¿Está bien? Un coseno o un seno. Pero siempre estás aplicando la fuerza de manera variable en el tiempo, armónica. ¿Sí? Entonces, cuando vos haces eso y dejás pasar el transitorio, el sistema responde, ¿sí? Como que le gusta cuando la frecuencia se va acercando a su frecuencia natural y como que no le gusta cuando no. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ocurrir acá es el fenómeno que podríamos llamar de resonancia. ¿Mm? Y bueno, que básicamente, si uno quiere hablar mal y pronto, después lo vamos a cuantificar todo esto, es al sistema le gusta oscilar oscilar a la frecuencia natural omega 0. ¿Está bien? Y por lo tanto, entonces, si omega es parecido a omega 0 mayor amplitud, y si omega es bien diferente a omega 0, menor amplitud. Esto es muy cualitativo porque después cuando hagamos las cuentas vamos a ver que en realidad no es exactamente la amplitud, pero bueno, pero la amplitud se manifiesta, o sea, pero uno si lo ve, ve eso, digamos. En realidad tiene que ver más con la amplitud al cuadrado, porque la amplitud al cuadrado es proporcional a lo que es la potencia entregada al sistema. Pero eso lo vamos a ver después. Pero bueno, se entendió más o menos la idea. La idea es eso. La idea es que un sistema de un grado de libertad ya expresa un cierto gusto por oscilar a su frecuencia natural, ¿sí? Por más que lo fuercen a otra frecuencia, termina oscilando a esa otra frecuencia, pero a disgusto expresado en la amplitud. ¿Ok? Y lo que va a ocurrir, va a haber una ventana de frecuencias. Hay una ventana de frecuencias en donde la amplitud es grande y fuera de esa ventana de frecuencias la amplitud es chiquitita. Con ventana de frecuencia quiero decir un rango de frecuencia. Está bien. Está claro que en la frecuencia natural va a haber una maximización, si se quiere, de la amplitud, entre comillas. ¿Está bien? Pero la amplitud va a quedar más o menos grande
¿sí? En cierto rango de frecuencias alrededor de esa frecuencia natural, ¿sí? Y si nosotros con delta de omega, ¿sí? Entendemos ese rango de frecuencias, obtenemos que ese rango de frecuencias está directamente relacionado con el tiempo de decaimiento a través de esta ecuación. ¿Mm? O sea, está, fíjense, ese rango, esa ventana de frecuencia, ese rango de frecuencia donde hay resonancia, ¿sí? Es, si se quiere, inverso al tiempo de decaimiento o igual a la constante de disipación ese que teníamos inicialmente. Porque habíamos dicho, por si se lo olvidaron, ¿sí? Que el tiempo de decaimiento era igual a la inverso de el coeficiente de fricción. Es un coeficiente de fricción por unidad de masa ese, porque está en una ecuación para aceleración. Pero bueno, fíjense cómo ahí se va empezándose a mezclar todo. Pero bueno, tenemos esto. O sea, esto se llama, bueno, no sé cómo se llama esta relación, pero es recontra archi importante. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Bueno, eso lo vamos a explicar. Sí, vamos a explicarlo. Ahora creo que conviene decirlo ahora. ¿Mm? O sea, yo sé, lo último ahora lo vamos a hablar de vuelta, ¿eh? Pero excepto lo último, lo anterior, ¿sí? Venimos más o menos bien, ¿sí? Que sé que son muchos conceptos, uno atrás de otro, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vamos a repasar un poquitito, ¿sí? Y lo último, que quizás lo más importante, lo que quedó más flojo, ¿sí? Porque estamos metiendo concepto de resonancia, ancho de resonancia, tiempo de decaimiento o tiempo de vida, coeficiente de fricción, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, no, mucho más no. Frecuencia natural corregida por la disipación, ¿sí? Frecuencia forzada, frecuencia de resonancia, ¿está bien? Bueno, hagamos un pequeño repaso. Ya una hora hablando. Hagamos un pequeño repaso de lo que vimos. A ver. ¿Eso está claro? Si yo pongo linealidad, lo relaciono con más y con movimiento armónico simple y amortiguado. ¿Está claro? ¿Mm? En función de lo que vimos. ¿La ven la relación clara ahí? Perfecto. ¿Sí? O sea, existe movimiento no armónico que son restituyentes, ¿eh? O sea que, o son oscilatorios, digamos, pero ahí existe movimientos oscilatorios no armónicos. En mecánica vamos a ver uno enseguida. Dos, vamos a llamar a la frecuencia impulsora, en el caso exclusivo, o sea, en el caso de que la frecuencia impulsora sea la frecuencia de resonancia, vamos a llamar omega res. Vamos a poner el resultado experimental, y si quieren después del modelo que vayamos teórico que vamos a ver, pero piensen en el experimento. El resultado es que si yo hago el experimento y veo dónde ocurre la resonancia o dónde el sistema se expresa de mejor manera, por ejemplo con su amplitud, es cuando la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural. Ese sería el resultado experimental y el resultado del modelo teórico también. ¿Está bien? Pero acá yo voy a poner
pero son conceptos diferentes. ¿Está bien? Porque si uno, o sea, numéricamente son iguales, la frecuencia resonancia y la frecuencia natural, pero conceptualmente son dos cosas diferentes. La frecuencia natural es una frecuencia en donde si vos lo soltás al sistema, lo apartás un poco de su posición de equilibrio, lo soltás y obvias la fricción, empieza a oscilar. Es una frecuencia que vos podés medir. ¿Sí? Es lo que harían con un experimento tipo péndulo. Y la otra es un experimento completamente diferente, el cálculo de esa frecuencia de resonancia. O sea, de alguna manera, por ejemplo, con un campo eléctrico, vos estás forzando el sistema y te fijás en qué situación la amplitud se maximiza. ¿Se entendió? Pero numéricamente son iguales. Entonces, cuando suceden estas cosas, a mí es cuando más me gusta todo esto, ¿sí? Cuando suceden estas cosas es cuando uno logra mayor entendimiento. ¿Sí? Mayor entendimiento del fenómeno. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque si vos dejás de pasar largo, dejás de a esto pasarlo de largo, como son numéricamente iguales, a vos te puede llegar a quedar la idea de que son lo mismo. ¿Está bien? Pero son dos cosas diferentes que son iguales numéricamente. ¿Sí? Y ahí es donde logramos un avance. ¿Ok? Son dos experimentos completos que dan el mismo resultado. Son dos experimentos diferentes que dan el mismo resultado. ¿Mm? Y fíjense que esto lo podemos agregar como otro punto, que en esta situación, el gamma o la fricción no aporta, o sea, no sé, desaparece. Es como que, vamos a ponerlo así, como que la fricción desaparece. Excepto, ¿no? Se mete en la parte del ancho de resonancia, porque lo vemos después, pero en la cuestión de la frecuencia, la cuestión de la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural. O sea, la frecuencia de resonancia es diferente a esta. Si fuera igual a esa, sí se metería, ¿sí?, la fricción. ¿Está bien? Pero es igual a la de arriba, es decir, el omega cero, no se mete. ¿Ok? O sea que lo que podríamos hacer es poner igual y a esto tacharlo. ¿Sí? O sea, no solamente logramos entender que la frecuencia de resonancia es el omega cero, sino que logramos obtener una guía para hacer un experimento donde yo pueda calcular la frecuencia natural del sistema, siendo que coincide con la de resonancia. Porque si yo quiero hacer el experimento viendo cuál es la frecuencia natural del sistema, simplemente perpetuándolo y dejándolo oscilar libremente, no puedo acceder a la frecuencia natural porque se mete la fricción. ¿No? Porque la fricción te baja la frecuencia natural. ¿Sí? Deja de ser natural y baja un poquitito. Entonces acá lo que obtenemos es una forma de entrarle a la frecuencia natural del sistema. O sea, una forma de entrar al sistema desnudo, digamos. ¿Sí? Porque uno puede pensar que el otro sistema con la fricción no es el sistema más el entorno. ¿Está bien? Acá es como que lo estoy desnudando, ¿sí? No voy a hacer chistes porque estoy grabando. Acá como que lo estoy desnudando, ¿sí?, haciéndolo resonar. ¿Ok? Esto también es digamos, un avance. Otro avance. Bien. Otro avance también es, bueno, no es tanto avance porque
que el tau del transitorio es igual al tau del decaimiento. Es más o menos directo porque esto es la solución homogénea. ¿Sí? Esto es más o menos directo. Pero en principio son dos cosas diferentes, ¿no? Desde el punto de vista experimental son dos cosas diferentes, porque un experimento es vos lo dejás oscilar y a ver hasta cuándo deja de oscilar, y otra cosa es vos forzás un sistema y ves cuándo pasa el transitorio. También son dos experimentos diferentes, dan el mismo resultado. Pero si uno piensa desde el punto de vista matemático, es consecuencia directa de que la solución homogénea sea el mismo problema. ¿Está bien? Pero bueno, desde el punto de vista experimental, una cosa es el tiempo de transitorio y otra cosa es el tiempo de decaimiento. ¿Coinciden numéricamente? Sí. ¿Está bien? Bien, vamos a dejar así. Otra cosa es... bueno, y después la cuestión del... Esto de vuelta en principio, son dos cosas diferentes, ¿sí? Esto son dos cosas diferentes desde el punto de vista experimental, ¿sí? Pero son iguales numéricamente, ¿ok? Porque vos, ¿qué haces? Haces un experimento. El primer experimento, calculás el tiempo de decaimiento de un sistema que oscila libremente, ¿no? Un tiempo de decaimiento, lo calculás. Listo. Lo anotás en un lugar. En el otro experimento, ¿qué haces? Vas resonando, tenés una frecuencia, forzás a un sistema con una frecuencia, barrés sobre esa frecuencia y ves el ancho en el que el sistema le gusta oscilar a esa frecuencia. ¿Sí? Y ese sería el delta omega. ¿Sí? A ese lo dividís o sea, haces uno dividido eso y te da otro valor numérico. Vas a la tabla, lo pones un lado del otro, son dos valores numéricamente iguales. ¿Se entiende? Entonces, acá tenés de vuelta, ¿sí? Dos experimentos diferentes que dan el mismo resultado. Siempre cuando vos tenés dos experimentos diferentes que te dan el mismo resultado, lo que tenés es un mayor entendimiento del problema. ¿Ok? Listo. Son 43. Vamos a tomar 15 minutitos hasta ahí, hasta las 10. Si quieren hacer alguna pregunta que quede grabada, detengo la grabación.